Muy bien, buenos días. Se os ve cara de cansadillo, ¿eh? Se nota que os faltan unas 3 o 4 horas de sueño por lo menos. Alguno más. Sí. Muy bien. ¿Estáis siendo bendecidos en lo que lleváis de campamento? Yo también. Esta mañana vamos a seguir siendo bendecidos y me gustaría poneros en pantalla una presentación que he traído, que no te preocupes, espera. Una presentación que he traído en la cual quiero hablar de un personaje bastante interesante para mí. La verdad. Es que lo tengo en la diapositiva. Entonces, es la número 2. Campamentos PDV, la número 2. Uy, qué bien, puesto el aire acondicionado. Es que tengo una foto que os quiero enseñar antes de empezar. Y no quiero empezar sin la foto. Ahí está. ¿Lo veis? ¿A alguien le suena eso? ¿Alguien ha visto esa foto alguna vez? Tú no, Nerea, tú cállate, que tú te lo sabes. ¿La habéis visto alguna vez? ¿Os suena? ¿Suena? ¿Alguien que la haya visto alguna vez? Por favor, levante la mano. Vosotros dos no, tú tampoco, Simon. ¿Tú la has visto, Poti? ¿A qué te suena? Eso es, muy bien. No sé si lo conocéis, no sé si sabéis, pero esto de aquí, veis, ahí no sale, pero está el número 1, 2, 3, 4, aquí arriba a la izquierda, y 5, ¿vale? Estos son los 5 edificios del orfanato de... Uy, se fue. Pero son los 5 edificios del orfanato de un hombre llamado Jorge Müller. ¿Os suena? ¿Habéis escuchado alguna vez de este hombre? Yo de vez en cuando lo repito, por eso le he dicho a Simon Nerea que no digan nada, porque lo he dicho en la iglesia alguna vez. Y para mí, la biografía de este hombre ha sido una bendición tremenda para mi vida. Si os podéis leer la biografía oficial suya, de verdad que es buenísima. Y os digo, por lo menos, algunas cositas para que las conozcáis. Mira, Jorge Müller fue un cristiano alemán que nació en lo que era la antigua Prusia, ¿vale? 1805, o sea, hace ya, ha llovido un rato, lo que es la actual Alemania, ¿vale? Entonces, Müller de joven era un, no sé cómo lo decían en el resto de España, en Málaga decimos que es un trápala, ¿vale? Era un trápala, era un tío que se iba de fiesta, que robaba, lo metieron un par de veces en la cárcel y no sé qué. Y el tema es que él llega a conocer a Cristo de una manera personal y el Señor a través del tiempo lo lleva a Inglaterra para fundar diferentes organizaciones. Y la más importante, mira, aquí os pongo una foto, si me sale. Si no me pasáis adelante, por favor. Si ponéis el cacharrito que te he dado, si pones el cacharrito ese. ¿Va? Perfecto. Ahí tenéis una foto de Jorge Müller ya de mayor, pero cuando él estaba con su esposa, Mary, en 1936, empezaron a orar para ver cómo Dios los usaba en medio de una Inglaterra que tenía muchísimas necesidades. Y una de las grandes necesidades que tenía la Inglaterra del siglo XIX eran los huérfanos. En el contexto histórico de aquella época, literalmente los huérfanos eran casi peor que los perros. Estaban tirados en la calle, estaban sucios, la gente tenía a los hijos y de verdad los dejaban tirados en la calle. Y los usaban para trabajos forzados, los usaban como esclavos sexuales, los usaban de todo tipo de maneras. Entonces el Señor guió a Jorge Müller y a su esposa a levantar un orfanato que ya en 1936 empezó con unas 30 niñas huérfanas. Ahí tenéis una fotito de cuando estaba empezando el orfanato. Y de 30 niñas a lo largo de unos casi 40, 50 años, el Señor los llevó a acoger no solamente niñas, sino también niños,
también niños un poco más grandes, con un poco más de edad, le dieron educación cristiana, los formaron. Tan buena era su formación cristiana que en las mejores escuelas del Reino Unido, cuando hacían los exámenes, estos niños del orfanato sacaban de las mejores notas de todo el país. O sea, increíble. Y a lo largo de los años 70, ellos construyeron ya el edificio que habéis visto antes, los 5 edificios que habéis visto antes, que están en una zona llamada Ashley Down. Y se le llama el orfanato de Jorge Müller en Ashley Down, que podía albergar hasta 1.700 niños de manera simultánea en esos 5 edificios. Y se estima que a través de su vida, Müller y su esposa cuidaron a más de 10.000 huérfanos. Imagínate, 10.000 huérfanos. ¿Y sabes cómo el Señor dio el dinero para alimentar a los huérfanos todos los días? Porque había que alimentar un puñado de huérfanos todos los días. Y había que levantar dinero y recaudar dinero para construir los edificios que hemos visto, que no son baratos. Y había que recaudar dinero para el mantenimiento. No sé si estáis familiarizados con mantenimiento de edificios, pero el mantenimiento es horroroso. Toma muchísimo dinero. ¿Sabes cómo lo hizo? El Señor puso una convicción en el corazón de Jorge Müller. Y era solamente pedir a Dios, no decírselo absolutamente a nadie más, y con que se lo dijese a Dios, Dios iba a responder. Y esa fue su filosofía de vida y su filosofía de oración. Y lo que podemos ver después de que él falleciese, ya con 92 años, casi entrando en el siglo XX, es que le llegaron de ofrenda más de 1,5 millones de libras esterlinas de la época. Al día de hoy, evidentemente un cálculo aproximado, pero al día de hoy eso sería el equivalente a unos 200 millones de euros. ¿Vale? Evidentemente un cálculo aproximado, pero tomando en cuenta inflación y todo eso, unos 200 millones de euros. Imaginaos que el Señor os usa para traer dinero a una organización, para servir a gente, y que el Señor os da 200 millones de euros. Buah, yo no me lo creería, la verdad. Nunca he tenido ni 200.000 en el banco. Así que imagínate ese dinero. Cuando murió, a los 92 años, como os digo, ya en 1898, tal fue su impacto en la ciudad de Bristol, ellos estaban en la ciudad de Bristol, en Inglaterra, que más de 10.000 personas acudieron al entierro. Y los periódicos de todo el país, literalmente de todo el país, publicaron columnas y artículos sobre este hombre diciendo que era un hombre de Dios y un padre de los huérfanos. Y aunque los periódicos nacionales de Reino Unido dijeron, ¡oh, qué bueno, un hombre filántropo y tal!, curiosamente los periódicos de la ciudad de Bristol, que conocían muy bien la historia, que estaban muy cerca, decían, no podemos comprender cómo un hombre que afirma solamente pedirle dinero a Dios en privado haya levantado esta cantidad de dinero y haya ayudado a tantísima gente. Dice, para nosotros es un misterio todavía. Eso son los periódicos seculares, ¿eh? Nada de periódicos cristianos. Así que cuando yo leía su biografía, yo siempre le decía, Señor, yo quiero que a mí me usen, no necesariamente de la misma manera, pero yo quiero que me des esa fe o esa capacidad de ser valiente y de pedir por cosas que son imposibles. Mirad, para que veáis que no es mentira, este es el panorama que os he puesto antes, que es un dibujo, una representación, pero aquí está el edificio en la actualidad. Si vais a Bristol, Reino Unido, podréis ir y visitarlo, ¿vale? Yo todavía no he ido, pero antes de que me muera, si el Señor lo permite, iré. A mí esto me ha llevado siempre a decir, Señor, hay cosas que yo creo que son imposibles, pero que contigo son posibles. Por eso el título de la predicación de esta mañana es posible experimentar lo imposible. Ayer era ¿es posible vivir para la eternidad? Hoy estamos con experimentando lo imposible. ¿Por qué? Porque Dios quiere que pidamos lo imposible y si pedimos bien, y lo veremos ahora después, Dios va a contestar. A su manera, a su tiempo, de su forma. A veces dirá que sí, a veces dirá que espera, incluso a veces dirá que no. Pero Dios va a responder. Y vamos a ver en esta mañana varios pasajes que nos hablan de cómo Dios hace esto. Dios quiere que nosotros experimentemos lo imposible. Lo que para nosotros no tiene sentido, lo que para nosotros creemos que nunca se dará,
Dios quiere que lo experimentemos. Y el primer pasaje, vamos a ver varios pasajes, pero quiero que vayamos al primer pasaje que está en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos del 5 al 6. Lucas capítulo 17, versículos del 5 al 6. Y el punto es que Dios contesta lo imposible. Lucas capítulo 17, versículos del 5 al 6. Y dejadme que lo lea. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decirle a este sicómoro o a un árbol de morera, ¿vale? Un árbol que da moras, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Vale? Muchos habéis leído este pasaje en alguna ocasión, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos un poquito antes, al versículo 1, porque este pasaje está en relación con justo lo que se dice anteriormente, lo que llamamos el contexto, ¿verdad? Que es importante. Así que vamos al versículo 1. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Habéis leído ese último versículo? Vamos a leerlo de nuevo, el versículo 4. Si viene un hermano, y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice Jesús? Perdónale. ¿Vosotros habéis tenido alguna persona así? Que te hace algo y después te pide perdón. Te hace algo y te pide perdón. Te hace algo y te pide perdón. Y tú dices, pues estoy cansado ya de perdonar a esta persona. ¿Verdad? ¿Pero qué es lo que dice Jesús? Si viene 7 veces al día y peca contra ti y se vuelve a ti y dice, me arrepiento, perdónalo. Claro, eso de 7 veces al día, algunos dicen, no, tiene que ser 7 veces al día. A la 8ª ya no le perdone. ¿Vale? Esa no es la idea. La idea es que en cualquier momento, cualquier ocasión que una persona peque contra ti, tú le perdones. Siempre. No hay excepción. Siempre se tiene que dar el perdón en medio de aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Porque Cristo nos perdonó primero, evidentemente. Entonces, claro, vosotros poneos en la piel de los apóstoles. Los apóstoles están escuchando que tienen que tener cuidado con los pequeños porque Jesús da una advertencia muy fuerte. Más le valdría tirarse al río con una rueda de molino y morirse que ser de tropiezo a los que son pequeños en la fe o los que se están acercando a Cristo. Pero después dice que, oye, si un hermano peca contra ti, repréndele, arrepiéntete. Esto lo podéis ver mejor en Mateo 18, los 3 pasos de la reconciliación y tal. Y después llega Jesús diciendo que tienen que perdonar absolutamente todo. Todo lo que te venga a la cara que te hagan a ti, si te piden perdón genuinamente, perdónalo. Incluso si no te piden perdón genuinamente, perdónalo en tu corazón. ¿Os parece fuerte? A mí me parece muy fuerte. Entonces, claro, de ahí pasamos al versículo 5. Los discípulos se dan cuenta de la dificultad de hacer esto, de la dificultad de perdonar, de la dificultad de reconciliarse en muchas ocasiones y dicen, Señor Jesús, danos fe porque esto está complicado, ¿eh? Esto está complicado. Realmente nos cuesta, nos va a costar. No es tan fácil perdonar a la gente cuando la gente viene y encima peca de manera repetida contra ti. Es complicado. Por eso le dicen, aumentanos la fe, danos más fe, danos más confianza en ti, danos más entendimiento de ti para que realmente podamos llevar a cabo eso que tú nos estás pidiendo, que en este caso estamos hablando de un perdón radical. Y en ese momento Jesús aprovecha la ocasión para no solamente hablar del perdón, sino para establecer un principio general. Y dice el versículo 6, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decirle a este sicómoro o a un árbol que da moras, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Sabéis algo sobre la semilla de mostaza, verdad? El grano de mostaza. Muchos de vosotros, si no, os lo digo porque algunos no lo sabréis, pero otros sabéis que era una de las semillas más pequeñas que había
en la época de Jesús y que se conocían en Israel, ¿vale? Os doy un par de datos. Las semillas de mostaza de esa especie tenían entre 1 y 2 milímetros de diámetro, ¿vale? Está muy cerca de que nosotros no lo veamos como seres humanos. Quizás Jesús, no se sabe exactamente la especie de la que hablaba Jesús, pero se cree que hablaba de la especie de mostaza, la Brassica nigra, que es la mostaza negra, ¿vale? Y hay diferentes especies de mostaza. Entonces, esta mostaza en particular es una hierba, ¿vale? Pero es una hierba que crece un montón. No solamente tiene una semilla muy pequeña, pero cuando tú la plantas en el suelo y el sustrato está bien, en muy poco tiempo, entre 2 y 3 meses, la planta de mostaza, que es una herbácea, pero es una hierba muy alta, crece tanto como casi 4 metros. 4 metros es de aquí al proyector, ¿vale? O sea que ninguno de nosotros llega a esa altura. Por eso se dice muchas veces que el árbol de mostaza es como un árbol que tiene capacidad para albergar a aves y que da sombra y todo eso. ¿Por qué? Porque es una planta muy grande, aunque sea una herbácea, no es un árbol como tal. Perdóname, sale la vena de biólogo, yo soy biólogo, entonces hay que ser específico con las cosas que decimos en biología. No es un árbol como tal, pero sí que es tan grande y tiene tanta altura que a veces se la han interpretado como si fuese un árbol como tal, ¿no? Pero lo interesante es, el grano de mostaza es una fe, lo compara Jesús con una fe muy pequeña, que puesta en el lugar apropiado, en muy poco tiempo puede crecer mucho. ¿Veis la analogía? Una fe muy pequeña, en el sustrato apropiado, dejado poco tiempo, puede crecer mucho. Y puede generar muchos beneficios para el reino de Dios. Tanto es así que Jesús dice, si tienes una fe como un grano de mostaza, una cosa ínfima, puedes hacer algo sobrenatural. Como decirle a un árbol, comandarle a un árbol, desarráigate de ahí, ve y échate en el mar. Yo no sé si alguien tiene el ministerio de desarraigar árboles por ahí. Yo no, la verdad. Y no sé, dudo que ese ministerio exista. Pero son cosas que se me ocurren, ¿no? Pero la idea de Jesús con esta analogía es que vais a poder hacer cosas que son imposibles, que no son normales, que para el ser humano no tienen mucho sentido. Pero lo interesante es que esto se hace con la condición de que tengáis una fe, aunque sea una fe pequeña, pero una fe puesta en el lugar apropiado. ¿En quién tenemos que tener la fe? En Dios. No tenemos que tener la fe en las personas, no tenemos que tener fe en la vida, en las circunstancias, en la suerte, en mis amigos o en mi familia. Ni siquiera tenemos que tener fe en la fe. Que ese es el tema de la superfe, ¿verdad? Ahora hablaremos un poquillo más de eso. Eso no es de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es la fe se centra en Dios. Es la confianza que tenemos en la persona de Dios. No tenemos fe en la fe. Eso no tiene mucho sentido. Por eso, nosotros como cristianos podemos hacer cosas que son más allá de lo humanamente comprensible. No porque tú y yo tengamos un poder intrínseco y ahora vamos a desatar nuestro chakra interior y vamos a empezar a hacer cosas raras. No es eso, no va de eso la cosa. Es que nosotros como cristianos tenemos la capacidad dada por Jesús para acercarnos al Padre y con una fe muy pequeña Dios puede hacer muchas cosas. Esa es la idea. El que hace las cosas no somos nosotros. Es Dios. Por eso tú puedes tener una fe muy pequeña, pero puesta en el lugar adecuado, avanza bien. Me encanta esta analogía. Quizá tu fe es muy pequeña en el sentido... A mí, por ejemplo, no me gustan subirme a los aviones, ¿vale? Lo confieso públicamente. No me gustan los aviones. Cuando tenemos que ir a visitar a nuestra familia en Estados Unidos, porque mi esposa es de allí, no me gusta, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Y estoy las 8 horas de vuelo sobre el Atlántico Norte diciendo, tú verás cómo se caiga el avión ahora en el agua, caemos en picado y de verdad. A mí no me gusta, pero tengo suficiente fe para decir, bueno, me meto en el avión. Y el Señor, tú haz lo que tú quieras. Ya vemos después qué es lo que pasa. Total, si me muero me voy contigo, así que...
Entonces, tengo muy poca fe, pero es una fe depositada en un lugar apropiado. Si tú tienes mucha fe y tú dices, yo tengo mucha fe de que este puente roto que me están diciendo que como pise se va a caer, yo tengo mucha fe de que el puente va a aguantar. Da igual la cantidad de fe que tú tengas, como esté puesta en el lugar que no es apropiado, no funciona. Tú pones un pie en ese puente que está roto y ¿qué va a pasar? Que te caes. Te caes tú y tu fe. ¿Vale? Ese es el problema. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto y tenemos que entenderlo. Lo que importa no es tanto la cantidad de fe. Por eso dice Jesús, si tuviera una fe como un grano de mostaza, lo que importa es dónde depositamos la fe. Y yo os animo a que depositemos nuestra fe totalmente en Dios. Ahora, con esto quiero darte un reto. Y sé que va a ser un reto un poco difícil, pero creo que es un reto bíblico en base a lo que estamos hablando. Jesús les está diciendo que pueden hacer cualquier cosa, cosas incluso sobrenaturales, más allá de lo humano. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto es el perdón. ¿Sabes que he conocido muchos cristianos que dicen, para mí es imposible perdonar? Y yo les digo, hermano, entonces no conoces el poder del Espíritu Santo. Porque te digo algo, Dios es capaz de darte la capacidad para perdonar incluso a personas que te han hecho muchísimo daño. Y que te han hecho daño incluso de manera repetida. Y cuando yo voy con personas y muchas personas me hablan del Espíritu Santo de diferentes maneras, pero cuando vamos al tema del perdón, todo el mundo empieza a sacar sus heridas, todo el mundo empieza a sacar sus dolencias y todo el mundo empieza a sacar todo aquello que le hicieron en el pasado. Y me dice, yo es que no puedo perdonar. Y cuando yo veo eso, lo que yo veo son evidentemente muchas heridas, pero también veo falta de fe. Falta de fe en que Dios nos puede dar la capacidad para perdonar de manera genuina. No puedo contar la historia completa porque involucra a más personas y me han pedido que por favor no lo cuente. Pero hubo un momento en mi vida donde esto que yo os estoy predicando lo tuve que poner en la práctica. Y fue el único momento en mi vida, el único de verdad, donde os confieso, a mí no me importa ser transparente, porque es que somos seres humanos y esto es lo real de la vida. Donde hirieron a mi familia de tal manera que de verdad, me planteé matar a alguien. Y no estoy de cachondeo. No es una expresión, no es que soy andaluz y soy hiperbólico, no. Que literalmente empecé a pensar y a replantearme cómo matar a esa persona. Y me metí en el baño, porque estaba todavía en casa de mis padres y era el único espacio en el que tenía privacidad. Y me metí en el baño y empecé a orar y a decirle, Señor, es que lo mato, es que me lo voy a cargar. Y empiezo a orar al Señor y le digo, Señor, es que esto es imperdonable. Literalmente lo que nos han hecho como familia es imperdonable. Y el Señor me recordaba una y otra vez un pasaje en la Biblia, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo decía, Señor, pero es que no es lo mismo, porque yo era pecador, pero tú sabías que me iba a convertir, entonces yo estaba en esa situación y seguro que tú sabías que la reconciliación se podía dar, así que tenía sentido perdonarme y yo en mi mente empezaba a darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a toda esa argumentación para decirle, Señor, realmente yo no quiero perdonar y quiero justificarlo. Y cada vez que le soltaba al Señor una argumentación, el Señor me enviaba otro versículo. Aun cuando erais enemigos de Dios, en Cristo tuvisteis vida. No cuando éramos amigos de Cristo, sino cuando éramos enemigos. El Señor murió por nosotros y nos salvó. Y en ese momento le tuve que decir al Señor, Señor, me cuesta la misma vida, parece que voy a explotar por dentro, pero en fe, no porque lo sienta, en fe quiero perdonar a esta persona. Y hoy por lo menos quiero no ir y matarla. Por lo menos hoy. Y años después me encontré con esa persona
como unos 10 años después y pude saludarla y podemos tener una pequeña conversación. Y evidentemente no sabéis de lo que es, pero fue apropiado poner barrera de por medio en ese momento. Pero yo cuando vi a esa persona después de 10 años, lo miré a la cara y vi que tenía todavía compasión por él. Dije, Señor, gracias porque tú me has dado la capacidad de perdonar. Y yo quiero animarte a que hagas lo mismo en esta mañana. Que tú le puedas decir al Señor, Señor, ayúdame a perdonar a las personas que me han hecho daño. Como pastor, una de las cosas más duras que nos ocurren a los pastores es ayudar a personas en un proceso de restauración, sobre todo cuando tiene que ver con temas de abuso sexual o de violaciones. Eso es lo más duro, por lo menos para mí. Por lo menos para mí eso es lo más duro, porque tú ves a las personas y en algunas ocasiones, no solamente mujeres, que también, pero también hombres que han pasado por esa situación y tú los ves llorar con un quebranto y con un dolor en el corazón tan fuerte que se te ponen a llorar en el hombro y tú no sabes ni qué decir. Tú solamente puedes darle un abrazo. Pero ¿sabes qué? En todos los casos en los que hemos acompañado a personas en este tipo de situaciones, de abuso y de violaciones, siempre todos en algún momento, aún con lágrimas en los ojos, han dicho, Señor, perdona a esa persona. No en base a sentimientos, no en base a las circunstancias, no en base ni mucho menos a lo que este mundo dice, porque este mundo lo único que habla mucho de amor, pero cuando le hacen daño lo único que quiere es venganza. Pero el Evangelio de Cristo cambia las cosas. Y el Evangelio de Cristo habla de justicia, pero también habla de amor y de perdón radical. Y en esta mañana, vosotros sois lo suficientemente mayores para que realmente os hayan hecho daño o que vosotros hayáis hecho mucho daño a otras personas. Así que yo quiero animaros, tal y como el Señor lo dice, si tienes un poquito de fe, como un grano de mostaza, vas a ser capaz de pedir perdón o de perdonar a esa persona que tanto daño te ha hecho. Y yo veo vuestras caras y a la mayoría de vosotros no os conozco. Me encantaría conoceros, pero no os conozco. Pero yo sé que detrás de cada uno de vosotros hay una historia. Y a veces hay mucho daño. Y he visto a personas que durante décadas, chicos, no meses ni años, décadas, han llevado el dolor de algo que tendrían que haber perdonado hace 30 años atrás. Así que vosotros estáis en el momento perfecto, en el momento ideal, para que vuestra falta de perdón, para que ese rencor no se ancle en vuestra vida y no condicione una gran cantidad de vuestra próxima vida cristiana. Estáis en un punto perfecto. Hoy podéis decir, Señor, en fe, te pido que me ayudes a perdonar. ¿Alguien quiere hacer esa oración? Normalmente no hago esto, pero ¿me permitís que pare un segundo la predicación y que ore por aquellos que queréis orar de esa manera? Señor Jesús, muchísimas gracias porque tu palabra nos enseña que con una fe como un grano de mostaza, puesta en ti, podemos ser capaces de perdonar y de ser perdonados. Señor, te quiero pedir por todos aquellos chicos, jóvenes, chicas, que han pasado por situaciones muy dramáticas, que tú les des esa fe pequeña depositada en ti para poder perdonar a su agresor, a su agresora, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos, a cualquier persona, Señor. Te pido que tú trates con sus vidas, que tú trates con sus corazones y que tú traigas perdón y renovación real, Señor. Y que podamos hacer eso en fe. Esa fe depositada en el Hijo de Dios, que puede hacer lo imposible. Incluso darnos la capacidad para perdonar. Ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe, como dijeron los discípulos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios contesta lo imposible
Y el fundamento para que Dios pueda contestar lo imposible se basa en quién es Dios y qué es lo que Dios puede hacer, porque Dios puede hacer lo imposible. Dios contesta lo imposible porque Él tiene la capacidad y el poder para hacer lo imposible. Evidentemente no lo imposible a nivel lógico, ¿vale? Dios no puede pecar, Dios no puede mentir, Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede dejar de ser eterno, Dios no puede ir en contra de su naturaleza, evidentemente. Dios no tienta a nadie, como dice Santiago. Pero todo lo que es lógicamente posible, Dios lo puede hacer. Por eso, cuando oramos al objeto de nuestra fe, que es un Dios todopoderoso, nosotros podemos confiar en que esas peticiones, cuando Dios no las contesta, no es porque no puede, sino es porque tiene un plan mejor. Porque quizá nosotros no comprendemos. Me acuerdo una vez, esto es una tontería lo que voy a decir, pero ilustra muy bien muchas veces cómo pensamos, ¿no? Yo me acuerdo que le dije al Señor una vez, Señor, yo tenía 14 años, ¿vale? Y de esas tonterías que uno hace adolescente. Señor, por favor, la chica que me gusta de la iglesia, si mañana va al culto con una camiseta verde, entonces, confirmación plena de que me voy a casar con ella. ¿Sabe qué color de camiseta llevó la chica el día siguiente, no? Verde. Ah, y no me casé con ella. Me casé con Kelsey, que fue una mucho mejor elección, la verdad. Entonces, muchas veces hacemos ese tipo de peticiones que realmente son tonterías, son niñerías. A veces el Señor nos mira desde el cielo y dice, bueno, hijo mío, ya cuando madure un poquito ya entenderá de lo que estamos hablando. Pero lo que sí podemos entender es que, evidentemente, dentro de la voluntad de Dios, el énfasis que quiero hacer en este punto es que Dios tiene el poder para hacerlo todo. No solamente lo que nosotros percibimos que es imposible, es decir, que me regalen 100 millones de euros, pues es imposible, ¿no? Lo expresamos de esa manera. Pero realmente en el mundo natural es posible. O sea, yo podría conocer a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a Elon Musk y a lo mejor le caigo bien y me regala 100 millones de euros, ¿vale? O sea, es como muy rocambolesco, pero podría suceder. Pero hay cosas que no pueden suceder. Hay cosas que van en contra de las leyes de la física, de la química y de la biología. Como por ejemplo, y os voy a dar 10 ejemplos, el ejemplo de cómo Isaac nació de Abraham y de Sara, en Génesis 18. Abraham tenía casi 100 años de edad, ese hombre no tenía fuerza ni pantalla. Y va y tiene un hijo con Sara, que Sara no le quedaban óvulos disponibles. Ya la tienda se había cerrado. Se acabó. Pero Dios les trae un hijo. Eso va en contra de las leyes de la biología y de la ley de la entropía, de que todo va para abajo, ¿no? También. Un segundo ejemplo que os doy. El nacimiento de Jesús desde la Virgen María. Lo veremos mañana, porque voy a predicar de eso mañana. Pero por lo menos os doy el hecho de que una chica, probablemente que tenía entre 15 y 18 años, se estima, que nunca se había acostado con nadie, le dice, Señor, ¿y cómo? A ver, 2 más 2 son 4. Si estoy yo sola, no se puede tener un hijo. Y el Señor dice, no te preocupes, porque yo puedo hacerlo. Estoy parafraseando, ¿vale? Esa es la versión de Gonzalo, habla hoy. Así que Jesús nació literalmente de un milagro que fue en contra, o que estuvo por encima de las leyes de la biología. Un tercer ejemplo, la sanidad de la mujer con flujo de sangre. ¿Os acordáis de la historia? ¿Qué hace Jesús? Bueno, literalmente Jesús no hace nada. A Jesús le tocan el manto, sale poder de él y la mujer es sanada en el momento. Y yo lo estaba viendo, lo estaba investigando estos días, evidentemente con ChatGPT, y estaba ahí hablando con ChatGPT y le preguntaba un poco por el proceso médico de la mujer de flujo de sangre y me daba un poco todo el proceso y las medicinas que uno tendría que tomar y tal. Y era un proceso, pues, no digamos que imposible, ni mucho menos, pero tomaba su tiempo y toma sus cosas. Pero Jesús hace algo sobrenatural, que es, en un segundo, es capaz de sanar a una persona que tomaría
cierto tiempo a través de un proceso médico de sanar. Y Jesús, como es Dios, todopoderoso, que no tiene limitación de poder, la sana en el momento. Pero es que Jesús, cuarto ejemplo, también sanó al ciego Bartimeo. ¿Qué hizo Jesús con el ciego Bartimeo? Le pone la mano, se la saca y ya ese ciego vio. Es decir, no sabemos exactamente el problema del ciego, pero fuesen las venas a las arterias, fuesen las conexiones neuronales, fuesen las células del ojo que quizás estaban dañadas, que no veían, fuese un problema de la retina, fuese lo que fuese. Jesús tocó y restauró. ¿Eso no es sobrenatural? Eso es increíble. Eso es increíble. La resurrección, ¿a qué os recuerda eso? La resurrección de Lázaro, ¿verdad? Eso sí que es ir en contra de las leyes de la física, de la química, de la biología y de todo lo que te quieras inventar. Porque Jesús dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y Lázaro qué hace? Un muerto que lleva 4 días, ya que huele. Lázaro sale de la tumba y obedece el mandato de Jesús. Porque te digo una cosa, ni siquiera la muerte puede ir en contra del mandato de Cristo. Y eso es una esperanza viva que nosotros tenemos como cristianos. También hay una historia en Segunda de Reyes 6, del 1 al 7, una historia muy poco conocida, pero muy curiosa, en la cual Eliseo se acerca al río Jordán y hay un hombre cortando madera y tiene un hacha prestada y él está cortando madera y se le va el hacha y se le va al río. Y dice, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Porque me habían prestado el hacha, no era ni mía. Y le dice Eliseo, bueno, vamos al río. Entonces Eliseo tira un palo y lo que ocurre con el hacha es que el hacha empieza a flotar. ¿Vale? Yo no sé vosotros, pero los metales no, ¿vale? Van para abajo, no para arriba. Así que claro, en ese momento Dios está haciendo un milagro a través de Eliseo que va en contra de la ley de la gravedad. Literalmente. Otro milagro en Éxodo 14. El Señor le dice a Moisés que avance y que coja su vara, que la ponga en el mar, porque todo el mar se va a abrir. Eso no ocurre normalmente, ¿verdad? Por eso se llama milagro. Porque Dios es capaz de hacer literalmente un camino en el mar y hacer que toda esa agua que sobraba se fuese como si fuesen un muro y ellos pudiesen pasar por en medio y además en seco. Eso sí que es un milagro. Otro milagro es que Jesús convirtió el agua en vino. Además, si conocéis la historia, sabéis que además el catador dijo, oye, pero este es vino del bueno, ¿eh? Este es vino del que se ha tomado muchos años para envejecer y para madurar. Y ya ves, Jesús lo hizo allí en un momento. Jesús es capaz de saltarse el proceso natural, de moldear las leyes de la física para hacer así y ejecutar su milagro. Porque Jesús es omnipotente. Dios es todopoderoso. Cuando a Jesús le llega ese jovencito con 5 panes y 2 peces, y le dice a los discípulos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos a 5.000 hombres que alimentar, más sus mujeres, más sus niños. Alrededor de unas 20.000, 30.000 personas. ¿Qué hacemos? Tranquilo. Que llega Jesús, coge la canastita, dice, Señor, gracias por todo lo que nos has dado y vamos a comer. Y empiezan a repartir y allí tienen para los 5.000, para los 10.000, para los 20.000 y encima les sobran 12 canastas. Eso sí que es un milagro. Y el último milagro lo vemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios habló y con el poder de su palabra las cosas se ejecutan. Fíjate el poder que tiene Dios, que Dios no tiene ni que hacer nada. Simplemente con su mera palabra las cosas salen a flote. Así que claro, cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, nosotros tenemos que volver siempre a la base. ¿Por qué podemos confiar en Dios? No solamente por su carácter, sino también por su poder. Dios puede hacer absolutamente todo. 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 La pregunta es si nosotros lo creemos.
La pregunta es si nosotros tenemos una fe que por lo menos llegue al tamaño del grano de mostaza. Y yo quiero creer que muchos de los que estamos aquí sí tenemos esa fe y sí queremos depositarla en el Señor. Y si tú no la tienes, yo te animo a que la tengas. Pero ¿cómo viene la fe? La fe no viene por un deseo interno de, ahora voy a tener más fe. No, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso estoy cogiendo la palabra de Dios, te la estoy trayendo delante tuya para que tú puedas comprender, decir, es verdad. Yo puedo tener fe, yo puedo confiar en Dios, porque mira lo que dice la palabra de Dios, mira lo que dice la palabra de Dios, mira lo que dice la palabra de Dios. Y así podemos depositar nuestra fe de manera adecuada en la palabra de Dios. Y eso va en contra de la mentalidad actual, ¿verdad? La mentalidad que tenemos en Occidente ahora mismo, por lo menos en el ámbito científico donde yo estudié, se llama materialismo. ¿Qué es el materialismo? El materialismo no es estar todo el día pensando en el dinero y en cosas materiales, ¿vale? No es eso. Es una posición filosófica con respecto a la naturaleza de la realidad, que afirma que lo único que existe es la materia y que no existe nada más allá de la materia. Incluso los sentimientos, el amor, todas las cosas que se dan, que son abstractas para nosotros, la amistad, los materialistas dicen, no, eso son solamente reacciones químicas en nuestro cerebro. Que tú sientes amor por alguien, eso es la oxitocina, ¿no? Y ya está. Y se quedan tan panchos, que a mí me hace mucha gracia. Pero no es así. Realmente ese es el soporte físico, pero no es la causa de nuestras emociones y de todo lo abstracto que nosotros vivimos. Así que lo que nosotros vivimos en nuestro mundo occidental es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Por eso cuando hablamos con una persona de la calle y te dicen, sí, yo más o menos puedo ser creyente, y le hablas del poder de Dios, te dice, este tío es muy raro. ¿Por qué? Porque aunque una persona puede haber sido católica de cultura, un católico no practicante, como tenemos un montón en España, su mentalidad está completamente llena por el materialismo. En muchos de los casos, no en todos los casos, pero en muchos de los casos. Y nosotros como cristianos tenemos que ir en contra de eso. Nosotros tenemos un Dios que es sobrenatural, un Dios que es espíritu. Esa es parte de su naturaleza, Él no es materia. Entonces tenemos que entender que eso es así. Y Dios da respuestas sobrenaturales. Mirad, os voy a dar algunos ejemplos. Hay un libro de un teólogo, Craig Keener, ¿vale? Que es un profesor de Nuevo Testamento, que ha hecho un libro de casi 1000 páginas que se llama Milagros, estoy traduciendo literalmente en inglés, ¿vale? Milagros hoy, el trabajo sobrenatural de Dios en el mundo moderno. 1000 páginas de estudios médicos y científicos de cómo es que en diferentes lugares del mundo realmente se dan milagros a nivel de sanidades, de cosas sobrenaturales. Porque aunque nosotros creamos que Dios no va repartiendo milagros por ahí, porque Dios no es la máquina tragaperra, ¿vale? Eso no lo vamos a decir así. Pero nosotros creemos que Dios tiene poder para hacer cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Por supuesto. Por supuesto que sí. Así que este hombre tiene un libro de unas 1000 páginas en donde documenta muchísimos casos. Yo todavía no me lo he leído, pero me lo tengo que leer. Es lectura obligada que tengo ahí pendiente. Pero hay casos y cosas que ocurren en nuestro contexto que nosotros podemos ver de manera más común. Por ejemplo, os cuento la historia de una mujer que está en nuestra iglesia ahora mismo, se llama Judith. Ella ha pasado por muchas circunstancias y una de ellas es que cuando tenía unos 20 y pico de años, ella sufrió cáncer, ¿vale? Y cuando ella estaba atravesando ese cáncer, ella no conocía a Dios todavía, pero tenía, como viene de etnia gitana, pues tenía la culturilla esa del culto, Filadelfia y todo eso, ¿no? Entonces, algo conocía, algo sabía. Y en su desesperación ella clama a Dios y dice, Dios, si tú existes, por favor, sáname de esto. Y cuando ella va a los médicos, en la semana siguiente, le dicen, Judith, pasa porque tenemos algo que decirte. Dice, no sabemos qué es lo que ha pasado, pero de todos los reportes que teníamos de tu cáncer y que hemos estado avanzando en todo eso, ahora mismo estás totalmente limpia. Estás totalmente limpia. Y yo hablaba con ella, claro, yo le decía, Judith,
yo soy cristiano, pero soy un poquito escéptico, así que no me la cuele, ¿vale? ¿Tú estás segura de que había reportes médicos y todo eso? Y ella me dice, Gonzalo, yo tengo los reportes médicos guardados para cuando el Señor me diga que tengo que contar esta historia bien, para documentarla bien. Y dije, entonces sí te creo. Y además la tenéis que ver ahora, es una mujer de fe, comprometida con el Señor, que ama al Señor muchísimo. Es decir, tenía un propósito, eso tenía un propósito de verdad. Dios no sana siempre, pero hay muchas veces las que sí. Y le podemos dar la gloria al Señor por eso. Pero os voy a contar también una historia personal que creo que os va a ayudar, que es algo que nos ocurrió a mi esposa y a mí, y que son de estas cosas de orar por lo sobrenatural, por lo imposible, por lo que creemos que nunca va a suceder, ¿vale? Yo tenía 26 años, era pastor de jóvenes en ese momento, y yo trabajaba como profesor en un colegio privado, y me habían propuesto ser el pastor de jóvenes. Entonces, claro, yo trabajaba a jornada completa, completísima, porque eso eran 55 horas, 60 de trabajo toda la semana. Y cuando me propusieron ser el pastor de jóvenes en mi iglesia, tuve que rebajarme la hora a la mitad para poder dedicárselo a la gente de la iglesia, ¿no? A los jóvenes y pues, para hacer el trabajo bien, ¿no? No era evidentemente, pastor de jóvenes no estaba remunerado ni nada, ¿vale? Me daban un abrazo y las gracias. Y con eso, hasta luego. Pero está bien porque servimos al Señor y a veces uno sirve al Señor no solamente no cobrando, sino incluso poniendo de su propio dinero, ¿verdad? Es así. Entonces, nosotros estábamos en esa diatriba. Entonces, claro, yo cobraba un dinero al mes y mi esposa tenía que trabajar. Estaba cuidando a una mujer mayor de la iglesia y tal. Y mi mujer, Kelsey se llama, y me dice Kelsey, dice, Gonzalo, de verdad que es que estoy súper cargada porque creo que el Señor me está llevando a estudiar la carrera de filosofía. Ella no había hecho ninguna carrera en ese momento. Y empezamos a orar, y empezamos a ver que era una convicción que cada vez crecía más en nuestros corazones. Y entonces en ese momento le digo, cariño, yo no quiero ser de estorbo para lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Lo único que veo un pequeño problema, que los 500 euros que tú ganas al mes los necesitamos para comer. Entonces necesitamos 500 euros extra. Si el Señor trae 500 euros extra, te metes en filosofía. Y ella me dijo, vale. Nos pusimos a orar. Esto fue en mayo, ¿eh? Estamos hablando de mayo. Y en mayo empezamos a orar y tuvimos la convicción de dedicar unos días de ayuno. Y nos pusimos a ayunar, creo que fueron 3 o 4 días, no me acuerdo. Y empezamos a ayunar y empezamos a orar. Decir, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, si tú estás dispuesto a eso, provéenos de estos 500 euros al mes que nos faltan. Y estuvimos orando y orando y orando y orando. Y acabó la semana y acabó el ayuno y ya está. Dijimos, bueno, pues ya está orado, ya ahí queda. Entonces, llega ese domingo y yo veo al que ha sido mi pastor toda mi vida y me coge así para un lado, me dice, Gonzalo, tengo algo en el corazón. Y me hace una pregunta y me dice, ¿tú has estado orando por provisión económica? Y claro, no le puedo decir que sí, porque no quiero condicionar su respuesta. No le puedo decir que no, porque es mentira. Así que le dije, ¿por qué me lo preguntas? Y entonces en ese momento me llega, me dice, porque mi mujer y yo hemos sentido de parte del Señor que los 400 euros que nosotros recibimos de la iglesia, que os los demos a vosotros, todos los meses. Y digo, no me digas. Y dice, sí. Y toma, disfrútalo con tu mujer, tal. Así que, imaginaos, yo estaba eufórico y digo, Señor, esto es increíble, qué guay, que no sé qué. Y mi mujer y yo nos fuimos a casa, nos fuimos a comer un kebab para celebrarlo, súper guay. Y llega un momento en el que yo le digo, a ver, cariño, está muy bien, pero esos son 400 de 500, nos faltan 100 todavía. Y justo ese mes, en mayo, estaban haciendo reajustes en los sueldos de los profesores, yo no lo sabía nadie, pero estaban haciendo reajustes en los sueldos de los profesores del colegio. Entonces yo me encuentro en mi nómina de junio que me han puesto 115 euros más. Así que 400 más 115, 515. Nos sobraba para comernos un par de hamburguesas, ella y yo, y todavía teníamos los 500 euros. Y chicos, esto no lo digo para que vosotros digáis, ¡guau, qué espirituales son! No. Somos cristianos comunes y corrientes, de andar por casa.
Esto no es porque nosotros seamos mejores o peores. Esto es porque Dios puede hacer lo que le dé la gana. Dios puede hacerlo absolutamente todo. Por eso yo te animo a que si Dios te está llamando a hacer algo, aunque necesite una provisión económica muy grande, que tú vayas y le digas, Señor, quiero tomármelo en serio y quiero empezar a orar por esto. Porque te digo una cosa, cuando Dios llama, Dios paga. Quédatelo bien, apúntatelo en tu libreta, escríbelo en el móvil. Cuando Dios llama, Dios paga. Siempre. Y no hay excepciones. Si Dios no da el dinero, es porque Dios no llamó. Así de simple y así de claro. Dios es sobrenatural, Dios no tiene límite. Dios es el dueño del oro y de la plata. Así que si en las calles del cielo están llenas de oro porque les sobra el oro, yo creo que Dios me puede proveer para la necesidad que le estoy pidiendo. Así que tú no te cortes a la hora de pedir. Ya después Dios te dirá que sí, que espera o que no. ¿Vale? Que a lo mejor te dice el Señor, oye, estás pidiendo una cosa que no te corresponde todavía. Quizás. Pero que no sea por falta de fe, por falta de pedir. Jesús dijo que cuando fue a Nazaret, a su tierra natal, Él no hizo muchos milagros allí porque a la gente le faltaba fe. Literalmente. Así que necesitamos tener esa expectativa sana y bíblica de que Dios no es una máquina tragaperra que va a contestar todo lo que nosotros queramos. Dios no me va a dar un Bugatti porque a mí me apetece. Pero Dios sí puede contestar cosas que van más allá de nuestra comprensión. Y yo os animo a que oréis con esa fe y con esa confianza en que Dios hace lo imposible. Ahora, ¿cómo debemos pedir? Y aquí es donde quiero terminar en este punto. ¿Cómo debemos pedir? Pues acompañarme a Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14, porque aunque no nos da todo, hay más cosas que podríamos decir sobre la oración, pero estos 3 versículos resumen muy bien, por lo menos, algo sobre cómo pedir apropiadamente a Dios. Dice Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Yo lo haré. Este no soy yo, este no es Gonzalo, esto no es palabra de vida, esto es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, diciéndonos, si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. Muchas veces como cristianos, y yo vengo de un contexto cristiano conservador, muchas veces hemos visto tantos excesos en la oración que hemos decidido irnos al otro lado del péndulo y no oramos con expectativa. No oramos quizá con coraje o con bravura, porque parece que ahora somos de otro tipo de... Y eso no tiene nada que ver. Jesús dijo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En base a su voluntad, en base a lo que Él desee, pero Él lo puede hacer. Así que eso nos anima a orar y a orar de manera audaz. Lo primero que tenemos que saber de cómo tenemos que pedir es que tenemos que pedir con fe. El versículo 12 lo dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre. En Hebreos 11:6 lo vemos muy claro. ¿Alguien se sabe Hebreos 11:6 de memoria? Efectivamente. Muy bien, los seminaristas ahí, que se note los años de seminario. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú vas a Dios y no le pides con fe, olvídate. ¿Vale? Y esto, no, como os digo, esto no tiene nada que ver con la superfe y tal. Esto tiene que ver con que Dios demanda que tú confíes en Él antes de pedirle algo. Si no confías en Él, ¿cómo te va a dar Dios algo? Él se desagrada de eso, literalmente. Así que tenemos que pedir con fe. Y como he dicho antes, no fe en la fe, fe en Dios. Tengo un caso
muy dramático, muy triste, que me carga muchísimo el corazón, y curiosamente nos ha pasado últimamente en los últimos meses, de varias familias que han tenido, y coincide que en estos dos casos eran personas con cáncer, familiares con cáncer, y que aunque estábamos ahí diciéndole, bueno, dependemos del Señor, el Señor a veces sana, a veces no, pero lo que tenemos que hacer es confiar en la bondad de Dios. No confiar en ahora declarar y decretar que si esta persona se sana o no se sana. No hacer eso. Confiamos en que Dios es bueno para hacer lo que Él debe hacer y que Él es poderoso para hacerlo cuando haya que hacerlo. Pero aunque estábamos ahí intentando animarlos de esa manera y darles una visión realista de la palabra de Dios, había gente en su contexto que empezaba, no, tenemos un montón de fe, así que vamos, y esta persona se va a sanar porque esto es así, y tal, y cual, y cual, y cual, y no me voy a meter en ese embrollo porque sabéis de qué estoy hablando. ¿Qué pasó? En los dos casos, los familiares fallecieron. ¿Y ahora qué? Y el otro día estábamos en casa, y una de ellas, que era una mujer de 43 años, nos decía llorando, nos dice, Gonzalo, ¿y ahora cómo puedo creer yo en Dios? Sí que siento que Dios me ha fallado, siento que Dios ha fallado sus promesas. Porque cuando tenemos una teología equivocada, empezamos a atribuirle cosas a Dios que no son de Dios, ¿y eso qué pasa? Una mala teología llega a una mala práctica, y una mala práctica hace mucho daño. Y a mí, os lo digo honestamente, a mí me cabrea. Me cabrea porque veo gente que abre la boca y lo que tendría que hacer es callarse. Porque hace muchísimo daño. No por mí, sino por los demás. Porque sabe a quién le toca ahora restaurar a esa persona, ¿verdad? A los que estamos alrededor. Nosotros no tenemos que tener esa super fe. Eso no viene en la palabra de Dios, no viene en la Escritura y tenemos que desecharla. Dios sana, pero sana cuando Él quiere. Dios hace lo imposible, pero hace lo imposible en tanto y en cuanto dependa de su voluntad. Dios puede, pero Dios también es soberano y decide cuándo hacerlo. Así que pide con fe, confía en Dios, pero confiando realmente en Dios, en que Él puede dar o que Él puede quitar. ¿Cómo debemos de pedir también? Pues, aunque parezca evidente, pidiendo. ¿Vale? Si tú no pides, hay poco que hacer. Hay gente que dice, no es que, claro, aquí volvemos al tema de la teología, ¿no? No es que Dios es soberano, entonces, claro, como Dios sabe todo lo que va a ocurrir, entonces yo no tengo que orar. ¿Por qué? Porque ya Dios va a hacer su voluntad. Y eso incluso, aunque tengas una teología particular, eso incluso va en contra de lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4, versículo 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es decir, hay cosas, escuchadme bien, hay cosas que podríamos recibir de Dios si orásemos, pero que ahora mismo no tenemos porque no oramos. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que nosotros ahora podemos cambiar la voluntad de Dios? No, es que Dios lo ha diseñado así. Dios ha diseñado el proceso para que Él va a hacer ciertas cosas sin que nadie ore. Es decir, Cristo va a volver por segunda vez. Da igual que tú ores o dejes de orar. Cristo vuelve. Pero hay otras cosas que Dios ha diseñado para que entren dentro de lo que nosotros oramos o dejamos de orar. Si tú oras, habrá cosas que Dios te dará. Si tú no oras, pues eso te lo vas a perder. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar, orar y orar. Pero ¿a qué oramos poco? ¿A qué oramos poco? Deberíamos orar más. Mucho más. ¿Sabéis cuáles son las estadísticas, no? Que un joven español de generación Z pasa entre 6 y 8 horas al móvil todos los días. Claro, ya usamos el móvil para el trabajo, ya usamos el móvil para muchas cosas. Pero seamos realistas, perdemos muchísimo tiempo. Y muchos cristianos lo han dicho. El Señor ha permitido las redes sociales para que en el día del juicio sea evidente que nuestra excusa del tiempo no era ninguna excusa. Tenemos tiempo
Tenemos el tiempo. Lo que pasa es que decidimos priorizarlo en otras cosas. Priorizad el orar. Chicos, ¿queréis que Dios os use? ¿Sí o no? ¿Queréis que Dios conteste oraciones imposibles? Pues hay que orar. Es que no hay que darle más vuelta a la cosa. Es ponerse de rodillas o tirado en la cama o lo que sea y orar. Si no, no tenemos. Si no, no tenemos. Hay que orar también en el nombre de Jesús. Lo dice el versículo 13. Lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabéis lo que significa pedir en el nombre de Jesús? Algunos dicen, eso es acabar la coletilla, ¿no? Cuando ora, en el nombre de Jesús, amén. ¿No? Y además lo dice rápido porque ya está acostumbrado a decirlo. Pero para el contexto judío esto es mucho más importante. El nombre de una persona representaba el carácter de la persona. Entonces, cuando Jesús está diciendo, orad en mi nombre, Jesús está diciendo, orad conforme a mi carácter, orad conforme a mis prioridades y orad conforme a mis deseos. Y si oráis de esa manera, yo voy a responder. ¿Se entiende ahora por qué orar en el nombre de Jesús es tan importante? Señor, yo quiero un Lamborghini. Eso no es orar en el nombre de Jesús. Tú estás pidiendo conforme a tus deseos, no a los deseos de Cristo. Pero si tú le dices al Señor, Señor, dame paciencia. Señor, dame sabiduría. Eso es orar conforme al nombre de Jesús. Porque estás alineado con la voluntad de Cristo en tu vida. ¿Se entiende eso bien? ¿Tú crees que si tú le pides sabiduría al Señor, Él no te la va a dar? Viene justo la palabra. Todo aquel que pida sabiduría, el Señor se la dará. Eso es orar en el nombre de Jesús. Así que ora en el nombre de Jesús, entendiendo lo que significa. Me encanta eso. Cuando lo aprendí esto hace varios años, dije, cada vez que ore, voy a decir, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que estoy orando está en consonancia con los deseos de Dios. Y lo último es que el objetivo tiene que ser no para nuestro beneficio en última instancia, aunque podemos pedir cosas para nosotros, por supuesto, pero lo último es, versículo 13, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sabéis qué significa esto? Que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, el Hijo contesta las oraciones y hace las oraciones para que la gente vea a Dios Padre y diga, wow, Dios Padre es increíble, Dios Padre es poderoso, Dios Padre es bueno. La palabra para gloria en hebreo es muy bonito porque es la palabra kabod y se traduce literalmente como peso. ¿Lo sabíais? Pero evidentemente no un peso de medida o un peso de una balanza ni nada, sino es figurativo. Es decir, la gloria, como cuando Dios habla de que Él sea glorificado, es que en la mente de las personas Dios sea reconocido y tenga más peso en sus vidas. Es decir, yo voy a la naturaleza y digo, wow, Dios, mira cómo Dios ha creado todo. Eso es que Dios tiene peso en tu vida. Tú reconoces la relevancia de Dios en todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Entonces, cuando Dios contesta oraciones, cuando Jesús contesta oraciones, podemos ir al Padre y decir, wow, el Padre es increíble. Y nos ama tanto, y nos bendice tanto, y es tan bueno. Y le damos gloria, y le alabamos, y le adoramos, porque Él contesta cosas que a veces no tiene ni que contestar, pero que las contesta porque es bueno. Eso es que el Padre se glorifique en el Hijo. Y a veces, como le pasó a esta hermana de la iglesia, Judith, que oró al Padre en el nombre del Hijo, y el Señor la sanó, ¿qué produjo en ella? Confianza en Dios para depositar su eternidad en Cristo y convertirse. Y eso trae la gloria a Dios de manera definitiva. Así que, ¿quieres orar en condiciones? Ora con fe, verbaliza realmente lo que estás diciendo, ora en el nombre de Jesús conforme a su carácter y ora para la gloria de Dios. Porque, como decimos en el título de la predicación, es posible experimentar lo imposible. Padre, muchísimas gracias por tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por enseñarnos la importancia de la oración bien hecha. Y gracias, Señor, porque tú nos das tantísimas cosas y eres tan bueno y nos bendices. Y te pedimos que tú toques nuestros corazones para animarnos a orar y animarnos a orar de una manera con valentía. Que podamos pedir cosas imposibles,
para glorificarte a ti, porque tú te lo mereces, porque tú moriste en la cruz por nosotros, porque tú nos salvaste y por tu amor y por tu misericordia estamos aquí. Así que, Señor, que todo lo que pidamos sea para que tú seas reconocido en nosotros y entre los demás. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.